No cabe duda que el 22 de noviembre de 1963 es una fecha que cambió por completo la historia de los Estados Unidos. Bienvenidos a una recomendación literaria más. Si es la primera vez que vienes, te invito a que te suscribas y a que actives la campanita para estar pendiente de las siguientes recomendaciones literarias, así como videos sobre historia y algunos sobre leyendas urbanas. El 221163, decía yo, es un número que llama la atención en Estados Unidos, pero también en cualquier parte del mundo, para gente que conozca sobre historia reciente. Esta es la fecha en la cual fue asesinado el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Precisamente, también esta combinación de números es el título del libro sobre el cual voy a platicar hoy, 221163. Este libro fue escrito por el famoso autor estadounidense Stephen King. Mucha gente en la actualidad asocia a Stephen King con libros de terror. Esto, claro, no está tan lejos de la realidad, porque ha escrito grandes obras en este género. Sin embargo, 221163 no va por ahí. Es un libro más bien de ciencia ficción, aunque sí, hay escenas que se acercan al thriller. No al terror, pero sí escenas de suspenso. 221163 es la historia de un hombre llamado Jake Epping, quien por cierto nos relata este libro en primera persona, e inicia contándonos un relato escalofriante leído por un alumno que tiene en una escuela nocturna. Jake Epping es un profesor de inglés, quien además da esas clases nocturnas para adultos. Como te decía, uno de estos adultos cuenta una historia escalofriante que deja a Jake consternado. Un poco más adelante, este profesor se encuentra con un amigo llamado Al, quien le cuenta sobre una especie de pasadizo al pasado. Por ese lugar, el propio Al ha viajado al pasado y ahora quiere compartir esto con Jake Epping. La razón por la cual quiere compartir esto no se las voy a decir porque es algo importante sobre el personaje de Al. Pero el punto es que ese viaje al pasado es siempre al mismo día del mismo mes del mismo año. Y no creas que es el 221163. Ese viaje al pasado es al 9 de septiembre de 1958. Jake, en un momento dado, siente curiosidad y hace ese viaje. Déjenme decirles que la forma en la cual el autor nos platica de los Estados Unidos de aquellos años es prácticamente un retrato. Créeme que puedes ver las calles, las modas, los autos e incluso percibir los aromas como los describe el buen King. El contar esto a un profesor de inglés tiene un objetivo principal. Al está obsesionado con detener el asesinato de John F. Kennedy. Ya les dije que este viaje siempre es a 1958. Así, en caso de que quieran detenerlo, se tienen que quedar en el pasado por lo menos hasta el 22 de noviembre de 1963. Cuando finalmente Jake se decide a hacer el viaje, decide cambiar su nombre por el de George Amberson y ahí, en el pasado, comienza a tener diferentes aventuras. Obviamente empieza a relacionarse con otras personas y empieza a descubrir algo que constantemente le ocurre. Como él mismo dice, el pasado se defiende, el pasado se niega a ser cambiado y esto lo mete en muchos problemas y le provoca muchos retos. Ahora bien, ¿qué tiene que ver el relato del alumno aquel que contó algo escalofriante? Tiene que ver también con esa idea de ir al pasado por parte de George Amberson, antes Jake Epping. Precisamente es una de las cosas que tendrás que descubrir cuando leas 221163. Conforme va pasando el tiempo y se va acercando el día esperado, George Amberson se pone en contacto con el mismísimo
Lee Harvey Oswald. ¿Cómo lo encuentra? ¿Qué tipo de contacto hace con él? Y sobre todo, ¿de qué forma empieza a investigarlo? Esta es una de las partes más interesantes de esta novela. Todo el trabajo que hace sobre Lee Harvey Oswald, George Amberson. Como toda buena novela, tiene sus subtramas, mismas en las cuales no ahondaré porque no quiero contarles tanto, pero siempre es interesante. Con el estilo único y característico del maestro Stephen King, este libro siempre es entretenido. Haz de cuenta que estás viendo una película. Siempre hace descripciones muy claras y sus personajes son profundos. Algunos de ellos oscuros, ya saben cómo es Stephen King. 22-11-63 es una novela que les recomiendo ampliamente. Hoy ya está entre mis libros favoritos de Stephen King. Y hablando de los de no terror, solamente es superado por La Zona Muerta. Repito, solamente en el mundo de Stephen King. Lean 22-11-63. Si ya la leíste, me gustaría conocer tu opinión en la zona de comentarios. Y si no, una vez que lo hagas, también te invito a que regreses y también lo comentes. Hace algunos años se produjo una miniserie de 8 capítulos basada en este libro. Esta miniserie fue producida y también protagonizada por James Franco, y otro de los productores fue el propio Stephen King. Los cambios tan dramáticos que hicieron del libro a la serie hacen que no sea tan buena. Yo sé, obviamente sí, tienen que cambiarle cosas cuando pasamos del lenguaje literario al lenguaje cinematográfico. Sin embargo, lo que hicieron con 22-11-63 es impactante. La cantidad de cosas que le cambiaron afecta la historia de la serie. Hubo muchas cosas que no tenían por qué cambiar y de todas maneras lo hicieron, y entonces la miniserie tiene otro ritmo y casi otra historia, solamente porque la premisa es la misma, viajar al pasado para evitar el asesinato de Kennedy, pero verdaderamente es otra historia. Así, si quieren, vean la serie también para comentarla, pero obviamente de todas maneras les recomiendo el libro. Quiero reiterar la invitación para que comenten sus opiniones sobre este libro y también, ¿por qué no?, sobre Stephen King y sus otras novelas. Nuevamente les hago la invitación de suscribirse al canal, de activar la campanita y de, por favor, recomendar. Yo soy el Dragón Literario. Muchas gracias.